Bien, quería comenzar dando las gracias por acogernos de nuevo aquí, en esta nueva casa. Y decir también que este trabajo que voy a presentar en realidad es una obra de dos personas, ¿no? Está hecho junto a Jaime García Sande, que es un alumno ya graduado en arquitectura. Y precisamente quería empezar comentando que este trabajo surge a partir de un trabajo fin de grado. Dentro del plan de estudios en arquitectura, tal como está planteado ahora en la Escuela de Coruña, está planteado a un nivel de grado y después un nivel de máster habilitante, con lo cual nos plantea esa posibilidad de realizar como si fuera una tesina, que es también una manera de iniciarse en el mundo de la investigación. Y yo en ese sentido pues planteo una línea general de paisaje cultural, patrimonio industrial, y ahí siempre se van sumando pues, cada curso distintos alumnos, y el año pasado pues, se acercó Jaime y me propuso hacer un trabajo sobre la fábrica Cros, que ahora comentaremos. Yo le dije, vale, me parece muy buena idea, a mí también me interesa, pero vamos a intentar verlo desde una manera distinta, como se ha visto siempre. Entonces, para situarnos, la fábrica Cros se sitúa en El Burgo, que es una localidad muy próxima a Coruña, a 7 kilómetros del centro de Coruña, un pequeño pueblo en origen medieval, de ahí el nombre, El Burgo, donde los monumentos más destacados es el puente romano, que veis en este dibujo, y la fábrica Cros. La fábrica Cros, a cualquiera que se le pregunte qué es lo más reconocible del Burgo, pues lo que queda de la fábrica Cros, que es lo que se ve en la parte de atrás del dibujo, por encima del puente, ¿no? Entonces, lo que le propuse a Jaime es, vamos a estudiar la fábrica Cros, vamos a estudiar cómo la ubicación de esa fábrica en esa localidad ha conformado el paisaje contemporáneo. La Cros no son solo esas estructuras que hoy quedan, que es, como digo, lo más reconocible, sino que es mucho más, que era lo que queríamos estudiar, y estudiarlo desde el punto de vista de la arquitectura, las permanencias, los cambios y cómo se ha llegado a conformar la situación actual, el paisaje actual, gracias a las transformaciones que ha generado la fábrica en esa localidad, ¿no? Los orígenes no quiero extenderme. Amadeo Cros es el que funda la empresa en Barcelona, a comienzos del siglo XX, y es una empresa que durante la primera mitad del siglo XX pues, se va a expandir por varias zonas de España. En Galicia tiene 3 fábricas. La de arriba a la izquierda es la de Coruña, que es más grande y la que va a estar más tiempo en funcionamiento. En la parte de abajo se ve la de Pontevedra, que es también importante. La de Pontevedra está incluida en el registro Docomomo Ibérico. Y luego hay una fábrica que no construye la empresa, pero que sí compra, que es la que aparece arriba a la derecha, que está situada en El Viña, en el propio Ayuntamiento de Coruña. Y curiosamente es el sitio que ahora está ocupado por la universidad. Entonces, está situado donde antes se situaba esa fábrica que compra la empresa. La fábrica Cros de Coruña, la que está en el Burgo, pues la empresa pide una licencia a finales de los años 20, 1927, para ubicarse en Coruña. Se la niegan y entonces se va al ayuntamiento inmediatamente próximo, que es el de Culleredo, que es donde está el Burgo, y ahí se la dan y empieza a construir la fábrica en los años 30. Cuando hicimos toda la búsqueda para entender cómo había sido la evolución, pues lo primero que pensamos, bueno, vamos a ver las fotos aéreas. Entonces, en las distintas fotos aéreas, desde los años 30 hasta la actualidad, pues se ve cómo ha ido transformándose no solo las construcciones que se ven ahí, sino el propio territorio. El terreno ganado al mar y bueno, hasta la situación actual donde ya no está gran parte de la fábrica, sino que hay otros usos en el lugar. Y lo primero era plantearnos cuáles habían sido los límites reales de esa fábrica, ¿no? Los límites van a tener mucho que ver con la propia historia del municipio del Burgo, porque van a ser límites históricos, es decir, la iglesia del Burgo, unos antiguos molinos de marea, de los más antiguos que tenemos en Galicia, que son los que aparecen abajo a la izquierda, y la vía del tren. La fábrica Cros se va a situar en esa posición porque va a utilizar las vías del tren como la fuente de transporte fundamental, con lo cual
el propio límite lo va a marcar el trazado del ferrocarril A Coruña-Palencia, que pasa por esa localidad. Y luego el propio borde del mar, que va a ser un límite variable porque va a ir transformándose a partir de la propia evolución de la fábrica. Entonces, elaboramos un primer plano, es decir, sería el plano cero, cuando todavía donde se ubica la fábrica, donde se puede ver a la parte de abajo, a la derecha, la iglesia de Santiago del Burgo, aquí los molinos de mareas en la desembocadura del río Trave, el propio límite de la ría, como ven todavía en estado natural, y esta va a ser la zona, la gran zona que vaya a ser ocupada por la fábrica Cros, y las vías del tren, que son las que nos marcan ya el límite edificado a esta parte. Entonces, a partir de ahí empezamos a reconstruir la historia. La empezamos a reconstruir desde fotografías, desde las fotos aéreas que veíamos antes, desde el propio testimonio de los vecinos, porque no es que exista mucha información planimétrica sobre la historia de la fábrica, pero sí que hay mucha información en la cultura social que se conserva ahí, ¿no? Y entonces pues fuimos reconstruyendo cómo había sido la historia. Como decía antes, la fábrica se empieza a construir a comienzos de los años 30. Estas son imágenes de ese momento. Y para documentar todos los pasos que se habían ido produciendo en la fábrica, claro, muchas cosas las conocíamos directamente o nos las comentaban, pero nos faltaban muchos datos. Y resultó fundamental localizar este plano. Este plano se elabora en 1991, justo cuando la fábrica se cierra. Y es como hacer el inventario de lo que existía en ese momento. Y tiene documentado exactamente qué era cada estructura, no solo los elementos, por decir así, fabriles, sino muchos elementos complementarios como viviendas, las porterías, elementos de carácter, digamos, lúdico para los trabajadores de la fábrica. Y ahí estaba todo perfectamente denominado, con lo cual resultó muy útil para reconstruir lo que había sido llegar hasta ese momento. Entonces, fuimos elaborando planos sucesivos desde ese momento cero que veíamos antes. Ahora ya pasamos al comienzo de la fase más importante de la fábrica, que es a partir de finales de los 50, años 60, hasta los años 80, que empieza el declive. En este plano que ven en la imagen se puede ver lo que era la fábrica en ese momento, y lo que se conserva en la actualidad es solamente una parte de lo que aparece en rojo, es decir, es una parte mínima. Aun siendo lo más reconocible y siendo ese monumento que todos reconocían como parte fundamental del Burgo, pues es simplemente lo que aparece con el número 2 y 3 en este plano. Bien, seguimos trazando la historia y nos encontramos que además de los elementos puramente fabriles había todo ese microcosmos propio de la fábrica. Había desde las porterías, vivienda del director, toda una serie de equipamientos que complementaban las estructuras puramente industriales. Y esto era importante también, porque si algo permanece en la estructura urbana de la actualidad en el Burgo, no es tanto las estructuras industriales, que gran parte se han perdido, sino estos elementos desperdigados, entremezclados en la propia situación actual. Bien, el periodo de máxima actividad, aquí tenemos un plano que reconstruimos, es decir, que planteamos esa máxima, el momento máximo de actividad, que es en torno a los años 70. Y estas son todas las estructuras que existían en ese momento. Apenas hay derribos, es decir, apenas hay transformaciones, sino que simplemente va habiendo agregaciones. Y es muy importante algo que no se veía en las fotos aéreas, pero sí que veíamos sobre el terreno, que es las transformaciones que la construcción de la fábrica hace sobre el propio terreno. Es decir, rellenos, pensemos en la importancia que tiene el ferrocarril en esta fábrica, con lo cual era muy importante que todos tuvieran una misma cota, o prácticamente una misma cota. Con lo cual hay mucho trabajo de desmonte y de relleno que en las fotos aéreas no se veía y que, sin embargo, nosotros fuimos reconstruyendo a través de estos planos. Bien, y aquí vemos fotografías de la fábrica en ese momento de máxima actividad, que es ahí ya donde se reconocen las estructuras que se mantienen en la actualidad. Algún elemento importante que ha desaparecido, como esa cinta de transportación aérea que vemos aquí. Y a partir de estas fotos, pues también nos permitía seguir trazando, seguir dibujando esa historia que queríamos conocer. A partir de los años 80 empieza el declive. Se va perdiendo cada vez más actividad. Esta sería la foto fija de ese momento y empieza a plantearse qué se va a hacer con esa gran zona.
cuáles van a ser los nuevos usos que se van a situar en ese lugar. Entonces, a partir de ahí, pues lo que teníamos que buscar, los pasos siguientes, ya bien, y cuáles son esos posibles usos. Una de las primeras cosas que se plantea, y aquí todavía vemos la fábrica prácticamente en su totalidad, es destinar toda esa zona a uso lúdico, a un gran parque, una zona de expansión para actividades de ocio del municipio. Y aquí vemos un proyecto donde planteaba una zona de puerto deportivo y un gran paseo bordeando toda la fábrica. De esto se llegará a hacer esta parte, no como está aquí, pero sí con ese carácter de paseo. En cambio, el puerto deportivo pues no se realiza porque es una ría que tiene muy poco fondo. Entonces, en ese sentido, pues no es posible plantear este tipo de actividad. En los nuevos usos, y esto ya sería una visión desde hoy hacia atrás, este es el plano de la actualidad, son uso residencial, equipamientos y toda esa zona de parque que vemos por aquí. ¿Y qué es importante este plano? Pues como vemos que todas las edificaciones que se han hecho en la actualidad mantienen prácticamente el trazado tanto de las vías del tren que iban a la fábrica como de las propias estructuras de la fábrica, aunque no estén ahí. Hay varios elementos que se mantienen, no solo las estructuras más reconocibles, sino toda una serie de pequeños elementos de vivienda, sobre todo, que vemos por aquí, que todavía permanecen en la actualidad. Dos grandes elementos industriales que se perdieron y que precisamente estaban catalogados, con lo cual, bueno, fue un tema curioso que se hayan perdido, es la cinta transportadora que comentaba antes y una chimenea. Y estos fueron derribados pues alegando motivos estructurales, de contaminación, es decir, que se perdieron completamente y desaparecieron del paisaje del Burgo. Y todavía lo recordaban actualmente, ¿no? Porque fue en fechas recientes. Y en este plano se ve el trazado de la antigua fábrica superpuesto al trazado actual. Tanto las expansiones que se produjeron sobre el frente marítimo como las edificaciones actuales y el trazado de la antigua fábrica. Con lo cual se puede ver que esas huellas son mucho más, aprovechando el título del Congreso de este año, esas geometrías son mucho más evidentes de lo que podíamos pensar en un primer vistazo, ¿no? Bien, y había toda esa parte que a mí me parecía especialmente significativa de buscar en lo pequeño, ¿no? Ir a lo pequeño, ir a la vivienda del director, ir a las garitas, ir localizando todos esos elementos que complementaban el paisaje de la fábrica y que hoy ya son parte de la ciudad. Y los tenemos, veis que todos tienen un lenguaje parecido, es decir, un lenguaje muy, muy doméstico, muy distinto de las estructuras fabriles, y que claro, si no te lo cuentan o si no sabes qué son, porque están por ahí y han perdido el contexto totalmente industrial que les daba su justificación, ¿no? Y entonces los fuimos identificando, cada uno de ellos, ¿no? Situando en su posición actual, y bueno, reconstruyendo toda esa historia ya hasta hoy. Incluso esto ya sería casi arqueología, ¿no? Lo más pequeño, los muros, las barandillas, los elementos de cierre, el antiguo frente marítimo que tenía la fábrica, pues hicimos toda esa búsqueda de localizar esos elementos y también situarlos donde estaban, porque nos parecía que era también esa parte consustancial de la historia de la Cros, ¿no? También hubo una parte muy importante, y con esto ya concluyo, de buscar lo que se había planteado y nunca llegó a hacerse. Por ejemplo, una escuela que complementaba todos esos equipamientos que se plantea en los años 40 y, sin embargo, nunca llega a realizarse. O el gran proyecto que no llega a realizarse es un concurso bastante reciente para convertir esas estructuras que quedaban en un centro cultural con auditorio. Esto lo gana un estudio local, Díaz y Díaz, pero nunca llegará a realizarse por falta de presupuesto. Sí que se rehabilitan las estructuras, sí que se consolidan, con lo cual lo que queda hoy en la actualidad pues es esto, lo más visible de esa fábrica.
Y en definitiva, pues eso es lo que planteamos, cómo a partir de esa búsqueda, pues buscar los trazos, las huellas, las cicatrices de lo que había sido la presencia de la fábrica en esa localidad y cómo el paisaje contemporáneo que vemos hoy en día es en gran parte fruto de que esa fábrica se hubiera instalado ahí. Pues nada más, muchas gracias.